En su circo mañanero, como es costumbre, López no solamente destila estupidez, sino que también exhibe al pueblo de México a nivel nacional e internacional como un verdadero zafio, un verdadero imbécil débil mental, y además queda en evidencia como un psicópata que de todas las tonterías que dice en sus circos, todavía quiere reconocimiento y que le aplaudan y que lo veneren, que se le arrastren, que lo lambisconien y que todavía lo aplaudan como el Mesías, como el mejor presidente que ha tenido el universo, porque este tipo ya de plano está bien loco, está bien desubicado. Este tipo ya está listo para el manicomio, pero lo malo es que está destrozando la economía, está atentando contra la dignidad de los mexicanos al violarles sus derechos humanos, está creando un caos terrible que ni siquiera en 6 años que le pueden aprovechar al presidente que venga, no va a resolver todos los destrozos, toda la destrucción, como bien lo llama Pablo Iriart, el destructor de todas las instituciones, y además de imponer una dictadura que ya no tiene la menor duda de que ya estamos viviendo esa dictadura con una fachada constitucional. Y lo malo es que la mayoría del pueblo no se da cuenta que estamos en una dictadura, que a López le importa un cacahuate respetar la Constitución federal. Y pues es el hazmerreír, porque es un payaso, es un tipo arlequín que llegó a la presidencia de la República para enriquecerse, para enriquecer a su familia, para hacer de este país un paraíso para narcotraficantes, porque ellos lo hicieron llegar a la presidencia de la República, y todavía tiene esa alianza porque lo van a ayudar para que intimiden al pueblo para que voten por las corcholatas de López. Pero para ya no perderme en las críticas de López, quiero que escuchemos el video donde López se exhibe a nivel nacional como un verdadero loco, así. Los que hay en Hispanoamérica, si Petro, pues ya han visto ustedes lo que dicen. Miren la nueva teoría del señor Obrador, de este que dice que hay que pedir perdón por salvar a México del canibalismo y de los sacrificios humanos. Ojo, miren lo que dicen, que la corrupción está muy bien, atención, porque los corruptos crean riquezas. Sí, se lo voy a repetir. Según López Obrador, la corrupción está muy bien porque los corruptos crean riquezas. Escúchenlo. No solo es inmoral, es al mismo tiempo una fuente posible de financiamiento para el desarrollo, para el bienestar del pueblo. Porque pues amigos, o sea, la corrupción, dice, es inmoral, pero es una fuente de financiamiento para el desarrollo y el bienestar del pueblo. Pero ¿de qué estercoleros se han sacado los amigos mexicanos, los hermanos mexicanos, a este, como dicen ellos, a este pendejo? Yo me pongo la mano aquí porque es que da vergüenza, es que es una vergüenza universal. Ahora, lo que el señor López Obrador no entiende es que esa corrupción que hay en la administración pública de México la paga el resto del pueblo mexicano con sus impuestos. Entonces, este señor no sabe sumar. Hay un trasvase de riqueza de los más pobres y de la clase media
media hacia los más ricos, entre comillas, que son los ladrones de cuello blanco. Y finalmente, a ver, Pero ¿dónde bueno, está la riqueza? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está la pero creación? es bueno para el bienestar del pueblo. Es bueno para el bienestar del pueblo. Es que son dementes, pero literalmente dementes, de manicomio. No creas que es simplemente darle una droguita para que se calmen. No, una medicina para que se calmen. No, es realmente meterlos en un manicomio. Pero, don Pablo, yo no creo que son dementes. Directamente están defendiendo sus intereses. Él defiende, Es muy posible. él defiende, es un hombre corrupto ética y moralmente por dentro y por fuera, y él defiende también a los corruptos que le han puesto ahí. Sí. Bueno, es una vergüenza tener un presidente, como dicen estos personajes, tan loco y tan pendejo. Porque no es posible que López diga tanto disparate. Es cierto, reconocemos que no está preparado, que no tiene capacidad ni ética ni moral, que llegó a la presidencia de la República como un agitador profesional y que además extorsionaba a los gobiernos. Pero esa característica de Zafio ahora está unido a una aptitud demasiado estúpida. ¿Cómo eso de que la corrupción crea riqueza, que es amoral, pero que crea riqueza y entra al desarrollo nacional? Pues de plano se quedaron cortos los compañeros de este video, porque este sujeto es un tarugo, es un verdadero imbécil, es un débil mental, es un descerebrado, porque ¿cómo es posible que se ponga un presidente de la República a decir esa sarta de pendejada? Porque vuelvo a mencionar el artículo 25 de la Constitución Federal. El Ejecutivo es el rector del desarrollo nacional, que debe ser integral, que debe ser para fortalecer la soberanía y la democracia, y que además debe ser generador de empleo. ¿Cómo decir que la corrupción es parte del desarrollo nacional? Este tipo de plano ya es un desvergonzado y un cínico, y que se aparte de la Constitución, porque es una dictadura la que ya impuso con una fachada constitucional, porque su cuarta deformación se trata de eso. Por eso el tipo es tan superficial y tan arbitrario y tan cínico, porque sabe que la Constitución nada más le sirve para limpiarse sus patas rajadas, porque él está gobernando en una mafufada, en una caricatura de máxima de su gobierno, porque nuestro sistema de gobierno se basa fundamentalmente en los poderes de la Unión, legislativo, ejecutivo y judicial, en donde dice en la Constitución que su cuarta transformación es una obligación constitucional o es un soporte de la democracia de este país. Es una pendejada, vuelvo a insistir, pero no solamente esa estupidez, sino que también López está obsesionado porque se convierta este país en una Venezuela en donde hagamos filas para que con un vale se nos entreguen los básicos, frijoles y arroz con gorgojos, y que además este sujeto sea el censor de la libertad de expresión y que monopolice los medios de información en su circo mañanero, y que además desprestigie, calumnie, ofenda y además descalifique a las personas que no están de acuerdo con él. De verdad que es una vergüenza, ya lo estoy demostrando, no solamente nacional, sino internacional. Pero no solamente eso,
El día de hoy, 16 de junio del 2023, en un hotel de la ciudad fue detenida la jueza de control Angélica Sánchez en presencia de su hija y de otras personas, porque fue detenida por una orden de aprehensión que dictaron en el gobierno de Veracruz. Y eso ya no tiene nombre ni tiene límite, tanta corrupción en el país, como lo acredito con la información que rindió Ciro Gómez Leiva respecto de ese caso. Continuamos escuchando esta narración de algo que ocurrió hace 20 minutos en el centro de la Ciudad de México. La juez de Veracruz, Angélica Sánchez, quien fue acusada, yo diría groseramente, por el gobernador Cuitláhuac García de tener vínculos con criminales, todo esto porque dejó en libertad a un criminal. Luego la metieron de inmediato a la cárcel, acusada de que ella había agredido a unas autoridades en Veracruz. La soltaron también de inmediato porque un juez allá determinó que no había pruebas. Bueno, ahí parecía haber terminado el asunto. Tan es así que ayer vino la juez a la Ciudad de México, estuvo en un evento donde Ricardo Monreal fue muy generoso con ella, fue muy afectuoso con ella, le aplaudieron los presentes, era un evento con abogados, y esta mañana nos está describiendo la hija de la juez, Ingrid Gómez Sánchez, hija de la jueza Angélica Sánchez, que la detuvieron. Entonces, si nos puede, para la gente que nos está escuchando, repetir rápidamente qué fue lo que ocurrió. Bueno, estas arbitrariedades de plano que ya parece que solamente se dan en Cuba, ¿no? También se dan en nuestro país, porque ya descaradamente los gobernadores morenistas actúan a ultranza de lo que hace López Obrador a nivel federal. Y quiere decir que el sistema constitucional que establecen los artículos 14 y 16 de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilios o papeles, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, y de que nadie puede ser privado de la vida, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino también mediante juicio o procedimiento que se lleve ante las instancias competentes. Ya es letra muerta, ya no hay certeza jurídica, ya se acabó la certidumbre legal. Por eso la delincuencia está a sus anchas. Hay varias denuncias penales, miles de denuncias penales contra ataques a la integridad física, amenazas, delitos patrimoniales, etcétera, y los ministerios públicos no actúan porque tienen instrucciones de López de aplicar su política de abrazos y no balazos. Y en tratándose de que se pida justicia para que se paguen créditos, para que se cumpla con una obligación de tipo mercantil, tampoco funciona, porque la instrucción de López es crear un estado en donde la ley sea letra muerta, en donde se creen pobres y se acabe la clase media, para que de una vez por todas, ya de manera descarada, se imponga ese sistema comunista, ese sistema autoritario, porque es el proyecto político de López de imponer su cuarta transformación. Pero llego a la conclusión de que López, aún cuando esté brincándose la Constitución General de la República, los ciudadanos mexicanos debemos acotarlo con críticas que hagamos en los medios, porque es el único instrumento en donde podemos expresarnos con libertad, porque en otras acciones, sobre todo legales, existe un candado para no dar trámite a las necesidades de todo el pueblo que quiere que se le imparta justicia.
Entonces debemos de utilizar los medios como lo estoy haciendo yo todos los días para que de alguna forma las personas que piensan que López es un santo, es un tipo bueno, que vean con pruebas que los está engañando, como nos engañó la primera vez que votamos por él, que si no hacemos esa táctica, López va a definitivamente acabar con la dignidad de la clase media para hacernos a todos pobres, para podernos manipular, porque no debemos de confiar en los partidos políticos, porque ellos no representan la voluntad del pueblo, ellos representan los intereses de su grupo, y me da mucha pena decirlo, pero López ya controló tanto los poderes de la Unión como los partidos políticos y las organizaciones sociales, a base de amenazas, a base de presiones, a base de corrupciones, de darles dinero, y este país pues va a quedar en manos de un sátrapa sin vergüenza, y lo único que nos queda como mexicanos que queremos a México es proteger nuestra dignidad y nuestra integridad física, porque es la única herencia que vamos a otorgar a nuestros hijos para que ellos en su momento tomen la bandera de la dignidad y restablezcan el orden constitucional, como lo señala el artículo 136 de la misma ley de leyes. Muchas gracias.